Buenas tardes. Soy Manuel García Mancilla, director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos con que se enfrentan las empresas que exploran y producen petróleo y gas natural en nuestro país? ¿Cuál es la potencialidad del sector hidrocarburífero en la Argentina? ¿Qué cambios tienen que ocurrir para que el sector tenga un desarrollo aún mayor acorde con ese potencial? Para poder responder a estos interrogantes y algunos más que se relacionan con ellos, desde la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos tomamos contacto con el doctor Nicolás Arceo y le pedimos que hiciera un estudio en profundidad para abordar estas cuestiones. Después de más de un año de intenso trabajo, Nicolás nos presentó el informe y esta tarde queremos compartir con ustedes sus conclusiones principales. Aunque Nicolás no necesita presentación, quiero destacar que es licenciado en Economía, egresado de la UBA, tiene una maestría en Economía Política, con orientación en Economía Argentina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Allí obtuvo también su doctorado en Ciencias Sociales, fue investigador del CONICET, fue subsecretario de Planificación Económica en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, fue también vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF entre 2012 y 2015 y actualmente es director de la consultora Economía y Energía. Nicolás, te invito a subir y esperamos tu palabra con mucha atención. Hola, buenas tardes a todos. Espero no dormirlos con esta presentación. En términos generales, en el marco de la Cámara se desarrolló un trabajo intentando evaluar la potencialidad del sector hidrocarburífero argentino a lo largo de la próxima década. Centralmente, el trabajo se concentró entre 2024 y el año 2030. Esto lo que implica es que parte del desarrollo del sector hidrocarburífero no lo vamos a ver en esta presentación porque en buena medida va a empezar a impactar a partir de la década del 30, centralmente la culminación de las terminales licuefactoras de exportación, las potenciales terminales licuefactoras de exportación y el desarrollo del offshore en el mar argentino. Este trabajo se centra en la potencialidad que tiene el sector hidrocarburífero en términos de lograr un salto sustantivo en los niveles de producción a lo largo de los próximos 7 u 8 años. Antes de empezar con la presentación o con los resultados del trabajo, me parece que conviene, en primer lugar, cuál es el contexto internacional en el cual se desarrolla el sector hidrocarburífero argentino y cuáles son los desafíos y las oportunidades que plantea el mercado mundial para el desarrollo de la producción hidrocarburífera en la Argentina. Claramente, en primer término, la transición energética desplegada a nivel internacional implica un desafío, implica el desafío de alcanzar el desarrollo pleno de los recursos hidrocarburíferos argentinos antes que la demanda de petróleo y de gas natural comience a decrecer a lo largo del presente siglo como consecuencia de sus reemplazos por fuentes renovables, pero también la transición energética lo que implica es una oportunidad para el desarrollo hidrocarburífero argentino y esta oportunidad centralmente se da por el desplazamiento del carbón en la matriz energética mundial y su reemplazo por gas natural, ¿no? Ahora vamos a ver algunas proyecciones en términos de la evolución futura de la demanda de gas natural, pero en general hay un consenso a nivel internacional en términos de un incremento en la demanda de gas natural a lo largo de las próximas décadas. En esta filmina lo que tenemos es, del lado izquierdo, las proyecciones de la Agencia de Energía de los Estados Unidos, a la derecha las proyecciones de British Petroleum. En ambas lo que se observa es un crecimiento de la demanda de energía primaria traccionada por los países en vías de desarrollo y en particular China e India, ¿no? Hay una visión compartida a nivel internacional de un incremento de la demanda primaria de energía, no centrada ya en los países desarrollados, como sí lo fue
a lo largo del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, sino que ese desarrollo o ese aumento en la demanda de energía primaria se va a centrar en los países en vías de desarrollo y en particular China e India van a tener un rol relevante en ese contexto. Ahora, este incremento de la demanda de energía primaria no implica que va a haber un crecimiento significativo de la demanda de fósiles a lo largo de las próximas décadas y en particular los análisis se realizan hasta mediados del presente siglo y acá hay dos visiones antagónicas, por decirlo de alguna manera. La visión de la Agencia Internacional de Energía de los Estados Unidos, en donde lo que se plantea es un crecimiento relativamente significativo de la demanda de fósiles a lo largo de los próximos años, y lo que cabe aclarar es esta proyección de la Agencia de Energía de los Estados Unidos es previa al conflicto en Ucrania, la guerra en Ucrania, y la nueva estimación, el escenario de BP, denominado Nuevo Momento, en donde lo que se observa es una contracción en la demanda de petróleo a mediados del presente siglo, con una caída bastante significativa a partir de la década del 40 del presente siglo, y ambas estimaciones en lo que coinciden es en un aumento progresivo en la demanda de gas natural a lo largo de las próximas décadas. Este escenario, ¿qué plantea? Un desafío, y el desafío de definir una política hidrocarburífera que permita el pleno desarrollo de los recursos hidrocarburíferos que dispone nuestro país antes que la transición energética determine una caída en la demanda internacional de combustibles fósiles y, como dijimos, una oportunidad, y la oportunidad de aprovechar un mercado de gas natural que va a requerir volúmenes incrementales a lo largo de las próximas décadas. Ahora, ¿de dónde venimos, no? Y es la segunda pregunta antes de empezar puntualmente con el trabajo. Argentina viene de una trayectoria bastante decepcionante en términos de la producción hidrocarburífera. La primera década del presente siglo estuvo signada por una contracción en la producción de petróleo y gas natural. La producción de petróleo evidenció una contracción hasta el año 2017 y esa contracción en la producción de petróleo, Argentina producía a fines de la década del 90 casi 850.000 barriles día, pasó a producir en 2017 497.000 barriles día. Con esto la contracción de la producción hidrocarburífera argentina durante la primera década y media del presente siglo fue muy significativa, y a nuestro entender esa tendencia está asociada centralmente a dos factores. Por un lugar, al desacople persistente de los precios locales respecto a los vigentes en el mercado internacional, y en segundo lugar, a el agotamiento progresivo que fue exhibiendo los yacimientos convencionales de petróleo en la República Argentina. ¿Qué cambió a partir del año 2017? A nuestro entender, tres factores centrales: recuperación en el precio internacional del crudo, recuperación parcial del precio del crudo en el mercado local y un avance muy significativo en la curva de aprendizaje de la producción no convencional a lo largo del quinquenio previo, ¿no? Estos factores permitieron redinamizar la producción de petróleo a lo largo de los últimos años. El año pasado Argentina produjo en promedio 599.000 barriles día, hoy está produciendo más de 630.000 barriles día de producción. Hoy, 2023, tenemos un nivel de producción similar al de fines de la primera década del presente siglo. Y en el caso del gas natural, la tendencia fue similar. La caída en los niveles de producción comenzó a evidenciarse a partir del año 2004, producto fundamentalmente de la caída en el precio del gas natural en el mercado local tras el colapso del régimen de convertibilidad y las restricciones crecientes que tuvieron las exportaciones de gas natural al mercado regional y en particular al mercado chileno desde ese momento. La reversión del declino de la producción gasífera comenzó antes que el petróleo. La instrumentación del Plan Gas
en el año 2013 y las medidas de incentivo posterior, Resolución 46 y Plan Gas-AR, permitieron recuperar relativamente rápida la producción de gas natural a lo largo de la última década, centralmente porque esas medidas lo que permitieron fue recomponer el precio percibido por parte de los productores y de esta forma recomponer los niveles de inversión a lo largo de la última década. Claramente, y al igual que en petróleo, la producción no convencional de gas natural fue central para explicar ese proceso. A ver si cambias. Ahí vamos. Uno de los elementos centrales a lo largo de las primeras décadas del presente siglo que caracterizaron a la producción hidrocarburífera y comprimieron los niveles de inversión a lo largo de la última década y media es claramente el desacople significativo que tuvieron los precios de los hidrocarburos en el mercado local respecto a los vigentes en el mercado internacional. ¿Por qué este factor es determinante? Centralmente porque Argentina compite con otras cuencas productivas a nivel internacional para atraer inversión y claramente el desacople persistente y significativo lo que determina es un desincentivo en los niveles de inversión. No digo, más allá del agotamiento de los yacimientos convencionales a lo largo de la primera década del presente siglo, otro factor relevante, sumamente relevante y central, es el desacople de los precios internacionales. Solo como ejemplo, cuando uno analiza la evolución del precio del crudo en el mercado local y lo compara con la evolución del precio del crudo en el mercado internacional, en este caso estamos tomando el Brent, lo que uno observa es un desacople muy pero muy significativo a lo largo de los primeros 22 años de este siglo y en donde los precios locales de los hidrocarburos convergen con los precios internacionales solo en los periodos de fuerte depresión de los precios en el mercado internacional. ¿Esto qué implicó? La transferencia de prácticamente 76.500 millones de dólares desde el sector hidrocarburífero a los consumidores argentinos. Y claramente esta transferencia, si bien permitió abaratar el valor de los combustibles en el mercado local y en el mejor de los casos mejorar la competitividad sistémica del tejido industrial, también implicó una caída muy pero muy significativa en los niveles de inversión en el sector. ¿Cuál es la contracara? Vamos para atrás. Ahí está. ¿Cuál es la contracara de la caída en la producción hidrocarburífera a lo largo de las primeras décadas del siglo XXI? Centralmente, la contracción de la producción hidrocarburífera en un contexto de incremento en la demanda local de hidrocarburos, a lo que condujo es a un persistente déficit comercial en el sector y a un aumento muy significativo en el nivel de importaciones energéticas a fin de abastecer la demanda local. Argentina importó en productos energéticos solo a lo largo de la última década, entre 2011 y 2022, más de 92.000 millones de dólares en productos energéticos y en buena medida el déficit generado en el sector de energía explica la contracción del superávit comercial a lo largo de la última década y media. Ahora, este impacto, la contracara de la contracción de la producción hidrocarburífera no es solo externa, sino que también tuvo un impacto fiscal muy pero muy significativo. Este impacto fiscal, ¿por qué estuvo dado? Centralmente porque las importaciones de productos energéticos a alto costo lo que determinó es un aumento en el costo de suministro del sistema y en buena medida a lo largo de la última década hubo una decisión política de no trasladar la totalidad del aumento del costo de abastecimiento a las tarifas finales abonadas por los usuarios. ¿Esto qué determinó?
periodos a lo largo de la última década de fuerte abaratamiento en las tarifas en términos reales de los servicios públicos que determinaron que estuvieran durante muchos periodos muy lejos de cubrir el costo de abastecimiento, y la consecuencia de esto fue un aumento significativo en el nivel de subsidios a la energía. Los subsidios a la energía a lo largo de la última década, entre 2011 y 2022, un poquito más de una década, promediaron 1,9 puntos del Producto Bruto Interno. Y en buena medida parte del déficit de carácter estructural, del déficit fiscal de carácter estructural que caracterizó la economía argentina a lo largo de la última década, se explica por el déficit del sector, en donde se destinaron a subsidiar a los consumidores cerca de 126.000 millones de dólares entre el año 2011 y 2022. Bueno, ¿cuál fue el gran cambio a lo largo de la última década? Centralmente el desarrollo de la producción no convencional, el avance en la competitividad de esa producción no convencional a partir del avance en la curva de aprendizaje. Hoy no se puede explicar ni la recuperación de la producción de petróleo ni la recuperación de la producción de gas natural sin el desarrollo que tuvo el no convencional en la cuenca neuquina. La producción de petróleo creció al 4% anual acumulativo desde el año 2017, pero el shale oil creció al 46% anual. Hoy el shale oil explica más del 40% de la producción de petróleo en la Argentina, y en el caso del gas natural, la recuperación de la producción de gas natural permitió expandir la producción al 2% anual acumulativo desde el año 2013 y hasta el año 2022, y ese crecimiento no fue aún más significativo porque a lo largo del último año y medio hubo restricción en la capacidad de evacuación desde la cuenca neuquina. Ahora, en el caso del gas natural, la producción de shale oil y tight gas representa hoy el 60% de la producción de gas natural en la Argentina. ¿Qué queremos marcar? El rasgo que modifica la evolución del sector a lo largo de la última década es el desarrollo de la producción no convencional y es la posibilidad de tener, a partir de los últimos años, una producción competitiva a nivel internacional. Y después de esta breve, larga introducción, si esto quiere cambiar, vamos a ir al trabajo propiamente dicho. ¿Qué implican los no convencionales para la Argentina? Implican, por primera vez, la posibilidad de abastecer la demanda local, garantizar el abastecimiento de esa demanda local en el largo plazo y simultáneamente conformar una plataforma de exportación significativa sin que esto implique restricciones o riesgos para el abastecimiento de la demanda local a lo largo de las próximas décadas. Hoy Argentina, son todos energéticos, no me tiren con tomates, tiene recursos, no reservas, pero tiene recursos para abastecer la demanda local durante 2 siglos en el caso del gas natural y 1 siglo en el caso del petróleo. ¿Este trabajo de dónde partió? Este trabajo partió de las empresas de la Cámara que definieron qué conjunto de medidas de política energética deberían darse para lograr un salto sustantivo en los niveles de inversión en lo que resta de la presente década. ¿Cómo fue la metodología del trabajo? La Cámara definió las medidas que requieren las empresas para potenciar los niveles de inversión a lo largo de la presente década, y las empresas en ese entorno regulatorio lo que estimaron es los máximos niveles de producción que podían alcanzar. ¿Cuáles son las medidas que plantean o que se planteó en la Cámara? Centralmente lo que se requiere es de una modificación sustantiva del entorno regulatorio, un entorno regulatorio que fue muy fluctuante a lo largo de las últimas décadas y que puede permitir que la producción de hidrocarburos en la Argentina siga creciendo como lo hizo a lo largo de los últimos años, pero claramente se requiere de una modificación para incrementar sustantivamente los niveles de inversión a lo largo de la próxima década
y lograr el pleno aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos antes que la transición energética determine una caída en la demanda internacional de combustibles fósiles en algún momento del siglo XXI. ¿Cuáles fueron las medidas que plantearon las empresas del sector? En primer término, garantizar el cumplimiento de los contratos, acuerdos y programas de estímulo preexistentes, permitir la alineación de los precios locales de los hidrocarburos con los vigentes en el mercado internacional, desarrollar un marco regulatorio específico para la promoción y construcción de las plantas de licuefacción de GNL y potenciar y desarrollar el complejo petroquímico, posibilitar la libre disponibilidad de una porción creciente de las divisas originadas en la exportación a fin de garantizar el acceso a divisas para adquisición de equipamiento, repago de deuda y distribución de utilidades. Y por último, implementar en el marco de un declino progresivo de las cuencas maduras programas de incentivo particular para desarrollar o mantener el desarrollo y aminorar el declino en las curvas, en las cuencas maduras. En base a la información suministrada por las empresas, lo que se armó es un escenario de oferta. Este escenario de oferta claramente se da en el marco del nuevo entorno regulatorio. El nuevo entorno regulatorio lo que permitiría es un incremento sustantivo en los niveles de inversión. Los niveles de inversión, tanto en petróleo como gas natural, fueron presentados y proyectados por cada una de las empresas del sector. Y en términos agregados, esta modificación del entorno regulatorio lo que permite es una producción de petróleo, y ahora lo vamos a ver en detalle, que supera el 1.400.000 barriles día a finales de la década del 30. La expansión de la producción de petróleo requiere de un aumento de la capacidad de evacuación desde Cuenca Neuquina por encima de la planificada, es decir, al plan Duplicar del Val a partir del año 2027, con estos niveles de inversión, debería agregarse un oleoducto adicional con una capacidad de al menos 375.000 barriles día. Se considera la conclusión de la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner, la reversión del gasoducto norte, así como del conjunto de las obras complementarias. Dato metodológico en la simulación, lo que se supuso es que la reversión de TGN y el NK etapa 2 entran en operación en enero del 25. Se asume que, dado el declino de Bolivia y la reversión de TGN, Bolivia deja de entregar gas natural a partir del año 2025 en la Argentina, y la producción de gas natural, traccionada en un primer momento por la exportación hacia los mercados regionales y en un segundo momento por la exportación de GNL, alcanza una producción de 220 millones de metros cúbicos día a fines de la presente década, y Argentina exporta 10 MTPA a fines de la década del 30. Y acá después lo vamos a ver un poco más en detalle. Lo que se está considerando es una pequeña terminal flotante con 2 MTPA a partir del año 2026, cuyo funcionamiento está restringido al abastecimiento del mercado local, con lo cual opera 270 días año, y a partir del año 2029 y 2030 la instalación de los primeros trenes de exportación a gran escala de GNL. A este escenario de oferta, conformado en base a la información suministrada por las empresas, se lo cruzó con un escenario de demanda. Estamos suponiendo un escenario de demanda para la economía argentina relativamente moderado, 3% anual acumulativo. En términos internacionales es un escenario moderado. Sería cambiar drásticamente la evolución de la economía argentina en la última década, donde prácticamente no creció, ¿no? Pero partimos de un crecimiento económico del 3% anual acumulativo. Calculamos la demanda residencial, industrial y comercial en línea con el crecimiento económico y también afectada por medidas de eficiencia energética. Se supone la expansión del parque automotor en torno al 3%, y lo que estamos suponiendo en un escenario de crecimiento moderado son
medidas de morigeración del cambio climático también acotadas. En este sentido, lo que estamos suponiendo es un reemplazo del 5% de los nuevos vehículos nafteros por vehículos eléctricos a partir del 2026 y reemplazo del 20% de los nuevos vehículos pesados a GNV, moderado avance en eficiencia energética para demanda residencial, comercial y transporte, salvo en el caso del gas natural. Lo que estamos suponiendo en el gas natural es un crecimiento de la demanda local en línea con el comportamiento de los últimos años, de los últimos 4 años, del 1% anual, pero muy por debajo del promedio histórico, en donde el crecimiento de la demanda de gas natural alcanzaba el 3% anual, como consecuencia de la mayor electrificación de la matriz. Estamos suponiendo un 20% de renovables en la matriz de generación eléctrica a 2027. Hoy Argentina está entre el 13 y el 14% de incidencia de renovables en la matriz de generación eléctrica, alcanzando a fines de la década del 30 casi el 22% de la generación en base a renovables solar y eólica. La demanda de petróleo la determinamos por la capacidad del parque refinador y suponemos que no hay grandes obras de inversión en el sector de refinación en términos de expandir la capacidad de producción de acá a fines de la presente década. Claramente va a haber inversiones muy significativas en términos de mejorar la calidad de los combustibles y en términos de poder modificar la canasta de crudos del parque refinador local a una dieta cada vez más abundante de crudo liviano. Y lo que suponemos en términos de la proyección es la culminación de las obras hidroeléctricas en construcción en el río de Santa Cruz en los años 28 y 30 y no consideramos la inclusión de una cuarta central nuclear. En base a estos supuestos del escenario de proyección, hay muchísimos más. Después podemos precisar otros supuestos. A ver si esto cambia. Ahí vamos. El nuevo entorno regulatorio y el aumento de la inversión lo que permite es alcanzar un nivel de producción de petróleo por encima del 1.400.000 barriles. Ese incremento en la producción de petróleo se tracciona o se sustenta sobre la producción no convencional. Para el convencional lo que estamos suponiendo es el mantenimiento del declino exhibido en los últimos años en la mayor parte de las cuencas productivas, y lo que nos da es que la producción de shale oil a fines de la presente década pasaría a representar aproximadamente el 80% de la producción total. Esto lo que va a requerir, como mencionamos, es una ampliación adicional en la capacidad de evacuación por oleoducto desde Cuenca Neuquén a partir del año 2027 y se requeriría un oleoducto de 375.000 barriles día adicionales de la capacidad de transporte. Ahora, esta evolución de la producción de petróleo lo que va a permitir son niveles de exportación por encima de los 900.000 barriles día a fines de la presente década, dado un parque refinador operando en torno a los 520.000, 530.000 barriles día de crudo. En términos de la producción de gas natural, ahí estamos. En términos de la producción de gas natural, Argentina alcanzaría a fines de la década del 30 una producción por encima de los 220 millones de metros cúbicos día. Este incremento de la producción tiene un pico hacia final porque lo que estamos suponiendo es la radicación de las terminales licuefactoras de exportación. En una primera instancia, el aumento de la producción de gas natural local lo que permite es la sustitución de importaciones y la ampliación progresiva de las exportaciones hacia los mercados regionales. En la segunda mitad de la década comienzan a desarrollarse las primeras exportaciones de GNL con una terminal flotante de 2 MTPA en el 26 y entran 8 MTPA adicionales
durante los años 29 y 30 y claramente la culminación de un proyecto de liquefacción de gran escala no se lograría antes de mediados de la siguiente década. Claramente, este escenario lo que requiere, sí o sí, digo, como condición de posibilidad, es el desarrollo de infraestructura, y ese desarrollo de infraestructura, en el caso del gas natural, está centralmente determinado por las obras de reversión de TGN, Mercedes Cardales, que hoy está en ejecución, y la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que debería estar operativa a partir del año 2025. ¿No quiere cambiar? Ahí cambió. A ver, alcanzar estos niveles de producción lo que implica es un crecimiento muy, pero muy significativo en los niveles de inversión. Lo que se requiere es centralmente más que triplicar los niveles de inversión en el sector hidrocarburífero de acá a finales de la presente década, y claramente sin una modificación del marco regulatorio que rigió el sector a lo largo de las últimas décadas, muy difícilmente sean alcanzables estas metas de inversión. Acá lo que tienen es cuadro superior derecho, las inversiones totales, inversiones en petróleo, en perforación e inversiones en perforación en gas natural. Y hay que destacar algo, en realidad este es el nivel de inversiones que requeriría hacer el sector privado. A estas inversiones y sobre todo a la parte de infraestructura, lo que le falta es toda la inversión que deberá desarrollar el Estado argentino en términos de ampliación de la red de gasoductos y ampliación de la red de extra alta tensión en el caso de la energía eléctrica. ¿Qué quiero marcar con esto? Estos niveles de inversión son una parte sustancial del proceso de inversión en el sector hidrocarburífero, pero se requieren además inversiones en infraestructura por parte del Estado federal. Este nivel de inversiones a fines de la década del 30 representaría casi el 30% de lo que se invirtió en el conjunto de la economía argentina, sin considerar el sector construcción, a lo largo del año 2022, y lo que determinaría es un nivel de inversiones por encima o en torno a los 15.000 millones de dólares durante el segundo quinquenio de la década del 30, de la presente década, marcando un crecimiento muy sustantivo en los niveles de inversión respecto a lo que se vino registrando a lo largo de los últimos años. Ahora, no pasa, ahí está. Este aumento en los niveles de inversión, este aumento en los niveles de producción, claramente va a impactar en un aumento en las recaudaciones, en los ingresos de los fiscos provinciales. La recaudación provincial en términos de regalías e ingresos brutos debería incrementarse en casi 2.500 millones de dólares de acá a fines de la década. Claramente no hay un aumento muy significativo en la recaudación de ingresos brutos porque como buena parte del excedente se destina al mercado de exportación, no abona ingresos brutos. De todas formas, el leve aumento de ingresos brutos más la recaudación provincial por regalías lo que implicaría es un nivel de recursos fiscales a nivel provincial 2.500 millones de dólares más altos que los verificados el presente año. Y en el caso del Estado Nacional, en caso de mantener los derechos de exportación a los niveles actuales, implicaría recursos adicionales en torno a los 1.300 millones de dólares. Claramente lo que hay que destacar acá es el Estado federal, más allá de la recaudación a través de derechos de exportación, el impacto en el aumento en el nivel de actividad va a generar un aumento muy, pero muy significativo a nivel tributario, fundamentalmente producto de la recaudación de impuestos a las ganancias y en menor medida los créditos y débitos bancarios. Es más, aún ante una disminución de las alícuotas en los derechos de exportación a fin de dinamizar aún más la producción hidrocarburífera a lo largo de la próxima década, el sector
digamos, el sector público federal debería tener un aumento en los ingresos fiscales producto de la triplicación del nivel de actividad en el sector hidrocarburífero. En términos de nivel de actividad, cuando hablamos de esos números, lo que estamos hablando es que necesitamos pasar de menos de o en torno a 200 pozos enganchados de shale oil en el año 2022 a más de 550 pozos por año de shale oil a partir del segundo quinquenio de la presente década y duplicar y después, posteriormente, triplicar los niveles de perforación en gas natural. ¿No? Digo, en gas natural, Argentina está enganchando o enganchó el año pasado menos de 90 pozos. Lo que se requeriría son entre 130 y 140 pozos de perforación de gas natural, y una vez que se conforma la terminal exportadora de licuefacción, Argentina lo que requeriría son 250 pozos de gas natural en 2029 y 370 pozos, nuevos pozos de gas natural enganchados en el año 2030. ¿Esto qué implica? Mayor nivel de actividad en las cuencas, aumentos en la cantidad de equipos de perforación y fractura, tanto para la producción de petróleo como para la del gas natural. Y en términos generales, estos niveles de producción lo que implican son una triplicación del nivel de actividad en petróleo, multiplicar por 4 el nivel de actividad en gas natural, y esto claramente va a tener una contrapartida en términos de empleo, en donde va a permitir triplicar el empleo directo en el sector y claramente va a tener un impacto significativo en términos de los niveles de empleo en las principales cuencas productivas. Hay distintas estimaciones sobre el multiplicador del empleo a nivel cuenca. Hay un trabajo del IAPG que lo sitúa en torno a 4 el multiplicador del empleo. Hay un trabajo del Ministerio de la Producción del año 2021 que lo ubica en 6, sea 4, sea 6. La triplicación en la cantidad de empleos directos va a generar un incremento muy, pero muy sustantivo en los niveles de empleo en las principales cuencas productivas. Ahora, ¿por qué Vaca Muerta tiene la posibilidad de influir positivamente en la economía argentina? Por todo lo que venimos viendo, por su impacto en términos fiscales, en términos de empleo, en términos de nivel de actividad, pero el impacto central es en términos externos. El aumento y el desarrollo del sector hidrocarburífero argentino lo que pueden permitir o garantizar es a fines de la década del 30, con los niveles de producción proyectados por las empresas del sector, lo que se observa es un nivel de exportaciones por encima de los 29.000 millones de dólares, con un nivel de importaciones levemente por encima de los 4.000 millones de dólares, fundamentalmente las importaciones de combustibles líquidos, naftas y gasoil, para abastecer el mercado local, con un superávit en la balanza comercial de casi 25.000 millones de dólares a comienzos de la década del 30. ¿Esto qué implica, no? Cuando decimos un superávit o un nivel de exportaciones de 29.000 millones de dólares a comienzos de la década del 30. Lo que estamos hablando es 1,2 veces el complejo sojero en la actualidad, 1,8 veces las exportaciones del complejo cerealero y 3,3 veces las exportaciones del complejo automotriz durante el año 2022. El sector hidrocarburífero argentino es el único sector en la economía argentina hoy que puede generar un aumento muy pero muy significativo en el nivel de exportaciones en un tiempo relativamente acotado. Estamos hablando de entre 7 u 8 años en donde el superávit del sector podría alcanzar casi los 25.000 millones de dólares. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Dale. Bueno, ahí está. Tenemos un espacio de media hora para preguntas y respuestas.
Lo que le voy a pedir, si quieren hacer alguna pregunta para que el orador la responda, es que levanten la mano y les vamos a alcanzar el micrófono y le pedimos a cada una de las personas que se identifiquen con nombre e identidad a la que representan. Buenas tardes, Nicolás. Esteban Copolillo, de TGS. Muchas gracias por la presentación, muy buena. Quería consultarte las 10 MTPA que estás colocando. ¿Están todas ubicadas en donde hay una ubicación o es en términos generales? Mira, es en términos generales. Lo que sí supusimos es la primer terminal, la flotante, es en Bahía Blanca, porque evaluamos la capacidad de transporte disponible en 2026 para ver la operatoria anual. Las 8 MTPA adicionales, como es con gasoducto dedicado, es independiente su, ¿cómo se llama?, su localización. Ahí hay un mayor detalle, que es las 2 primeras MTPA van a la red troncal actual de gasoductos para abastecerse. Los 8 MTPA adicionales que entran en el 29 y el 30 implican gasoducto dedicado. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Daniel Gargiulo de Tecpetrol. Una consulta. Ahí mostrabas, para llegar al increíble 1,5 millones de barriles en el 2030, que vamos a tener que construir un nuevo oleoducto. ¿Lo ves que lo financiaría el Estado? ¿Sería privado? ¿Cómo lo ves? En la estimación, la ampliación de la red de oleoductos está cuantificada como inversión privada. Con lo cual, lo que se está suponiendo es otro duplicar de Oldelval o un triplicar o un Vaca Muerta Sur de YPF con apoyo de otras empresas. No está especificado, pero está cuantificada la inversión como inversión del sector privado. Hola Nicolás, ¿qué tal? Soy Francisco Romano del estudio PACBAM, abogado de empresas de la industria. Muchas gracias, muy buena la presentación. Me quedó una gran preocupación con el tema del desacople entre el precio internacional y el precio del mercado local, y con el tema de las retenciones, que uno ya ve una proyección que continúan las retenciones por algunos años más. En ámbito regulatorio tenemos ya algún caso como el decreto 929, donde las retenciones son 0 retenciones, ¿no?, como parte de los beneficios. Entonces te quería preguntar, ¿cómo ves vos el tema del desacople? ¿Cuál sería la vía para resolver este tema del desacople entre el precio internacional y el precio local? Y segunda, si por lo menos por unos años más hay que vivir con retenciones, si ves la posibilidad de, con esas retenciones, darles un destino específico de generación de algún fondo de estabilización que permita que en los momentos de divorcio por salto devaluatorio o alta inflación, esa plata de las retenciones pueda volver a la industria para mantener un flujo más alineado con el precio internacional. A ver, varias aclaraciones respecto a esta pregunta. La Cámara lo que planteó en las medidas, yo fui medio rápido, es que lo que necesita el sector es que las retenciones no aumenten en el corto plazo y que se eliminen progresivamente en el mediano plazo. Dejamos la proyección en términos de, no sabíamos ponerle una fecha a cuándo las retenciones deberían ir a 0, me parece bien aclararlo. El problema del desacople se explica en parte por retenciones, se explica en buena medida por retenciones en algunos periodos, y en otro montón de periodos a lo largo de estos últimos 20 años, el desacople no obedeció necesariamente a retenciones a las exportaciones. ¿Qué quiero marcar con esto? Es
Hoy tenemos un nivel de retenciones del 8%, pero tenemos un desacople muy, pero muy significativo. El Brent hoy está en $90 y en el crudo local en Cuenca Neuquina está en $56. Claramente me parece que la industria tiene que ir hacia la eliminación de retenciones. Ahora, la eliminación de las retenciones no garantiza per se no garantiza per se la desaparición del desacople, ¿no? Digo, y cuando hablamos de desacople, un nivel de retenciones del 8 tampoco es significativo, ¿no? Digo, el desacople obedece a la necesidad de la política pública doméstica de lograr combustibles artificialmente baratos en el mercado local. ¿Se podrían dedicar esos recursos a un fondo específico? Sí podría ser, no se discutió en el trabajo de la Cámara. La experiencia latinoamericana en términos de fondo de estabilización de precios de los combustibles no fue buena. En Chile y en Colombia terminó con un déficit fiscal bastante significativo, pero es algo para discutir para adelante. Acá Santiago Espaltro, del diario El Cronista Comercial. En el documento dejaste claro las medidas que harían falta para potenciar y llegar a estos números previstos. Te quiero preguntar, ¿qué medidas de un próximo gobierno podrían arruinar todo esto y la posible privatización de YPF, qué impacto tendría en el sector? A ver, es una pregunta muy abierta y difícil de contestar. Hay tantas cosas que podrían arruinar al sector. A ver, creo que centralmente el problema central es precio y va a ser central para la evolución de la producción hidrocarburífera en la Argentina un precio local relativamente alineado con el precio vigente en el mercado internacional. Me parece que el desafío es ese, incrementar los niveles de inversión. Lo que va a requerir es una mayor competitividad de Argentina con respecto a otras cuencas productivas, porque Argentina necesita atraer inversión extranjera y financiamiento para el desarrollo de su sector hidrocarburífero. Sí. Lo de YPF en un próximo... A ver, es una pregunta difícil de responder, porque te diría, depende de quién compra, para qué compra, cuál es la estrategia de inversión. Son preguntas de difícil respuesta. Claramente el rol de YPF a lo largo de la última década y el rol de YPF en el desarrollo de la producción no convencional a partir de los años 2013-2014 fue central. Sí, Cledis Candelaresi, periodista. Dos cuestiones. Una respecto al eventual acople de los precios del crudo con el mercado internacional. ¿Cuál es la hipótesis de precio de acá al 2030? A lo mejor estaba. ¿Y qué pasaría en el presunto caso que hubiera un derrumbe en el valor del crudo? No sé si eso está contemplado como una hipótesis de trabajo. Y la segunda cuestión, no sé si esto incluye alguna estimación de cuáles serían las inversiones estatales necesarias para el desarrollo de la infraestructura, que es condición para subir las producciones a esos niveles. Respecto a la primera pregunta, los precios que se consideran son los precios futuros del Brent al momento del cierre del trabajo, que presentaban una tendencia levemente declinante hasta 2027-2028 y después se lo supuso flat. Claramente, a mi entender, el mayor riesgo de vaca muerta hoy es externo y es el sostenimiento de un nivel de precios que permita la competitividad de la producción argentina en el mercado mundial. Sí es un factor relevante la evolución de los precios internacionales para el desarrollo de la formación. Esa era la primera pregunta. ¿Y la segunda cuál era? Perdón. La inversión estatal no está cuantificada en el trabajo. Lo que se debería sumar es la estimación oficial del NK2 y de la reversión de TGN y a eso sumarle al menos el programa de expansión de la capacidad de transporte de energía eléctrica en extra alta tensión que presentó la Secretaría de Energía hará 2 meses. La suma de eso debe dar alrededor de 12.000 o 15.000 millones de dólares. Igual te estoy diciendo un número rápido, no recuerdo bien el número fino. Sí, muy buena la presentación. Soy Carlos Garibaldi de Arpel.
Sumando ojímetro de tu gráfica de inversiones, desde el 24 al 30 más o menos me da 80.000 millones de dólares para llegar al nivel de casi 1,5 millones de barriles por día para 2030. De esas inversiones van a venir de los contratistas que ya están en el país o de contratistas extranjeros nuevos. Porque como es el sistema de licencias en Argentina, que tienen contratos grandes y por muchos años y sin devoluciones forzadas, ¿dónde sale el acreage para que vengan inversores nuevos? A ver, el supuesto detrás de toda la proyección es que el nuevo entorno regulatorio te permite atraer nuevos jugadores para el desarrollo del sector y a los jugadores actuales apalancarse en el mercado financiero internacional para expandir sus niveles de producción. No hay un análisis más, más detallado, pero la idea central atrás del trabajo es esa. Hola, Karina Rodríguez de la compañía Searcher. Muchas gracias por la presentación. Tenía una duda sobre los recursos que se mencionaron de 2 siglos que hay de gas, 1 siglo de petróleo para la demanda local. Y mi pregunta era si esos recursos vienen solamente de la provincia de Neuquén y de Vaca Muerta o se consideran otros reservorios en otras provincias o si se incluyeron otras provincias. Esa es la primera, creo que está de moda hacer 2 preguntas. Y la segunda es, los convencionales no figuran, lo cual es algo muy raro comparado con el resto del mundo, y no sé si es porque no se ve claro el escenario de convencionales. Gracias. A ver, empezamos por la segunda. Los convencionales sí figuran, están a lo largo de la presentación en los distintos gráficos. Lo que estamos suponiendo es que las cuencas maduras con producción convencional mantienen el declino a lo largo de la década del 30 y esto implica mantener un nivel de inversiones significativo en las cuencas no neuquinas para mantener ese nivel de declino. Con esto lo que quiero decir es el no convencional, el convencional está incluido en la proyección. Eso en primer término. Respecto a recursos, el dato de 1 siglo y 2 siglos corresponde solo cuando considerás los recursos no convencionales de la formación de Vaca Muerta. Si vos incluís los recursos no convencionales que detectó ella en el resto de las cuencas y además le metés recursos y reservas convencionales, el horizonte de abastecimiento es aún más largo. ¿Alguna pregunta más? Fernando Giliberti. Tengo la pregunta parecida a la de Carlos, pero querría hacerla desde el modelo. El modelo incluye inversión en oleoductos del sector privado, inversión en gasoductos y redes del sector público. ¿Está bien hasta ahí? Sí. La pregunta es, entonces el modelo no incluye inversión extranjera directa en cosas como nueva infraestructura o nuevo desarrollo. No, a ver, el modelo lo que incluye es un nivel de inversión para un costo, para un pozo tipo determinado, más 15% de inversión para el desarrollo de infraestructura de superficie. Gracias. Me faltó la segunda pregunta. Entiendo que digamos, todo el modelo está corrido sobre los jugadores actuales que podrán o no traer socios, ¿no? Pero el sustento son los jugadores actuales. ¿Correcto? Sí, es en base a la información de las empresas que actualmente operan en el sector y ahí claramente hay 2 posibilidades, o 3, ¿no? Producen con recursos propios, traen socios o apalancan su proceso de inversión al mercado financiero internacional. Hola, bueno, muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es sobre el 1.400.000 barriles que tiene a 2030.
¿Cómo se apalanca eso con el crecimiento del parque refinador? Porque en lo que estimaba decía que el crecimiento no tenía mucha proyección. ¿Qué proyecciones y qué ampliaciones hay con respecto al parque refinador para acompañar el crecimiento del 1.400.000? Lo que estamos suponiendo en este trabajo es que el parque refinador invierte en términos de tener una dieta de crudos cada vez más liviano, tienen que adaptar la canasta de entrada a las refinerías e invierte en términos de mejora de la calidad de los combustibles. No vemos un aumento en la capacidad de producción de naftas, gasoil y combustibles líquidos en la economía local a lo largo de la presente década. Digo, el modelo simula con un nivel de refinación en torno a los 520.000, 530.000 barriles día fijo de acá a fines de la década del 30. De la presente década, no de la década del 30. La última pregunta. ¿Ahí? ¿Qué tal? Quería preguntar si habían generado adicionalmente alguna proyección respecto a la demanda de equipos de fractura y de perforación en estos escenarios. Sí, estaba en una de las filminas. Lo que calculamos son la cantidad de equipos de perforación y fractura que se van a necesitar para llegar a ese nivel de actividad, y lo que te da es casi la triplicación o cuadriplicación de la cantidad de equipos requeridos. Bueno, agradecemos la presentación que hizo Nicolás, la presencia de todos ustedes, y con esto damos por concluido la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.